Listo. Entonces, bienvenidos todos y todas a la sesión de hoy del Club de Lectura de Isbelia. Para hoy leímos la historia del Rey Transparente, escrito por Rosa Montero. Entonces, lo que les voy a presentar, más allá de los datos de cuestiones religiosas, que es como el nudo del asunto y que el libro lo expresa mucho mejor de lo que yo podría explicarles, les voy a contar un poco más bien sobre qué tipo o qué parte de la Europa medieval Rosa Montero quiere señalar acá, como que quiere hacerle un honor a una región y a una cultura medieval que fue bastante rica y bastante importante para nuestra conformación, especialmente como hablantes del español, y, y que poco se habla, ¿no? Entonces voy a hacer el énfasis como en la región de la Occitania y todo lo que sucede en la corte de Aquitania. ¿Listo? Esta señora es Rosa Montero, la señora nació en el 51 en Madrid, todavía sigue viva. La historia del Rey Transparente no es tan la primera, como decía Adriana, pero sí ya lleva mucho tiempo, fue hace casi 20 años. Rosa Montero es una escritora que lleva por ahí unos 40 años, 30 años en el mercado y pues se dedica tiempo completo a la escritura, ¿no? Por ahí decía en el mismo libro que de chiquita vivió encerrada porque tuvo tuberculosis y eso la llevó a leer. Y sí se nota muy instruida a la hora de la lectura, se nota que conoce referentes, se nota que conoce, que sabe establecer como relaciones entre libros. Una lectura, digamos, más informada de esta novela hace guiños a un montón de novelas de la Edad Media, y ella se nota que lee bastante, ¿no? Y ella sigue produciendo, este año sacó un libro incluso. Entonces ahí para que vean, no sé en lo absoluto de qué otras cosas escribe, no, nunca la había escuchado para ser honesto, entonces pues me gustó un poco. Um, Siento que hay cosas de su narrativa que son complejas, pero creo que en este libro hay una intención y por eso de pronto este libro es un poco distinto al resto. Eso se los voy a contar luego. ¿Listo? Entonces, yo lo llamo, la novela la siento una oda a la cultura provenzal, ¿no? De ahí les digo que ese va a ser mi énfasis. Voy a contarles de esta novela que fue la Edad Media, enfocándome en esta cultura provenzal, ¿no? Entonces, narra la vida de Leola, que es una campesina occitana del siglo XIII. Es decir, ella misma lo dice al final del libro, ella reúne en un periodo muy corto de tiempo un montón de cosas que no ocurrieron en esos 40 años que más o menos narra la novela, sino que ella se extiende casi un siglo. Entonces no es precisa históricamente. La fecha más precisa es la de la cruzada albigense, que es así, es del 1211 al 29. Entonces por eso digo que es del siglo XIII, primera mitad del siglo XIII, pero con imprecisiones históricas eh, intencionales para hacerle justicia a la historia, ¿no? Como por justicia poética, la señora, por preferir la ficción y no estar haciendo un documento histórico, sino por estar creando una historia ubicada en cierto periodo de tiempo, ella se da sus licencias y cambia, ¿no? Entonces, por eso es más o menos del siglo XIII. Que por culpa de las múltiples guerras que asolaban Europa y especialmente esa región de Europa en esa época, se ve obligada a disfrazarse de hombre y volverse un guerrero. Al ser guerrero, pues puede recorrer el mundo de la antigua Occitania. Ella se queda en una región muy determinada. Ahí da nombres, muchos nombres no son también ahí exactamente, pero sí la región existe y está muy bien ubicada y yo ahorita se las muestro en un mapa, ¿listo? Y nos da una visión muy detallada, a veces, digamos que mi ojo de profesor de historia me hizo ver unas cosas de este libro, como que ella nos explica qué es la Edad Media, como que nos da todas las características del libro que nos enseña qué es la Edad Media, sin decírnoslo, ¿no? Es como muy en cualquier momento de la novela hay un diálogo, una conversación en la cual se explica algo, ¿no? Entonces, digamos que esos pedacitos explicativos se me hicieron un poco forzados a veces, pero pues ese es su objetivo, ¿no? Es tomar todo lo que sabemos de la Edad Media, de cómo se vivía, cómo era su estructura social, y para crear un conflicto y mostrar por qué carajos la Edad Media se acabó. Básicamente esto es lo que defiende. La Edad Media es ese periodo
de superhegemonía de la iglesia que termina acabándose por sí misma. Entonces aquí nos está mostrando una postura con respecto a la crisis que la iglesia sufrió durante la Edad Media. ¿Listo? En el seno de la novela se desarrolla el conflicto entre católicos y cátaros, una secta considerada hereje para la iglesia medieval. Ese conflicto sirve para entender las dinámicas políticas de la iglesia católica que le dieron el poder absoluto en Europa, ¿no? Aquí vemos cómo esa iglesia, ese Vaticano tan bonito, tan magnánimo que hoy en día tenemos, se construyó. Aquí nos cuenta por qué Europa se configuró de la manera que se configuró, y si uno es un estudioso de la historia, pues puede ver, como que puede con esta novela predecir un poco qué es lo que va a pasar en Europa. Es como una manera de predecir el fin de la Edad Media. Entonces, pues para los expertos o para los que les interesa mucho el tema, es una novela muy bien construida en cuestiones históricas. A pesar de las imprecisiones que tiene, sí logra transmitir un espíritu de su época, y en eso creo que ya lo logra muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la época. Uno habla de Edad Media, yo siempre que enseño Edad Media, parto desde la pregunta como Edad Media, como en el medio de qué, ¿no? Creo que esta explicación yo ya se las di con la novela de Da Vinci, de Matar a Leonardo da Vinci, sobre la periodización de la historia, que nos hace ver a la Edad Media como algo que está en la mitad, ¿no? La Edad Media es un término que se acuña más o menos en el siglo XVII, XVIII, y que se explota mucho en el siglo XIX sobre cómo era la historia. La gente de la Edad Media pues no se denominaba a sí mismos Edad Media y no habían construido, digamos, una teoría de la historia de la humanidad. No habían pensado, no pensaban en el concepto de historia universal que nosotros sí tenemos. Es en el momento de la modernidad, siglo XVI, siglo XVII, que se empieza a tener una conciencia de una historicidad muy grande, como que caen en cuenta que la cultura europea especialmente tiene conexiones con gente muy remota, como con gente incluso anterior al catolicismo, y entonces empiezan a pensar en construir una historia universal. Y al construir una historia universal, dividen el periodo, esa periodización lo dividen en tres. La edad moderna, que es donde ellos viven, que es una edad magnífica, porque es la edad de la razón, es la edad de la física newtoniana, es la edad de vencer un poco el misterio de la religión y fundar la ciencia como algo que nos va a sacar adelante. Y está la época antigua, que es donde está toda esta gente impresionantemente inteligente, Sócrates, Platón y Aristóteles, que a pesar de no ser cristianos entienden muy bien la realidad, nos explican mucho, y que entonces es una época perdida que todos añoramos. Y entre los dos pasaron 10 siglos. Entonces por eso se llama la Edad Media. Se le llamó así como en un intento de decir algo que pasó en la mitad que no nos importa mucho, ¿no? Se marca, son 10 siglos, como que la medida siempre es el año de la caída del Imperio de Roma para el inicio de la Edad Media. La antigüedad se acaba con la caída del Imperio Romano, es lo que se establece, que eso sucede en el 452, cuando los bárbaros toman Roma. Se considera que es el fin de la antigüedad porque Roma como imperio pierde el poder de Europa, y el latín y el griego empiezan a desfallecer frente a otras lenguas bárbaras, porque toda la parte de Europa occidental, pues unos pueblos que venían de otros lados empiezan a tomárselo y a hacer pequeños reinitos, ¿no? Y termina más o menos en 1492, se supone que ahí empieza el Renacimiento y la modernidad. Supuestamente ese año nos gusta marcarlo porque es el año en que Colón llega a América, pero también coincide con que es el año en el que España expulsa a los árabes de la península, y entonces se ve como un triunfo del catolicismo, como ya el establecimiento del catolicismo en Europa, es cuando España logra ser un imperio católico. Entonces, pues coinciden esos años, son 10 siglos, y es tratada, incluso yo creo que ustedes en su educación pudieron sufrir de este prejuicio, es tratada como una época oscura, ¿no? Con esta visión positivista de la modernidad, de que solo la ciencia nos hará bien,
y la religión es como una falla en el sistema, como la manera de pensar religiosa no construye ciencia, entonces es algo que debemos desdeñar. Por mucho tiempo se pensó que en esa época nada había pasado, ¿no? Como que la gente vivía en oscuros castillos y sufría un montón porque no sabían hacer nada. Sin embargo, esta novela es una de muchas otras investigaciones que han demostrado que, pues, para nada, si bien hubo un dominio general de la religión, pues no es como que la religión haya sido siempre la misma, hay una evolución muy importante del pensamiento cristiano, sobre todo hay una conformación política, ¿no? Es como el proceso por medio del cual una religión se vuelve una forma de gobierno, um, y eso da pie a muchos movimientos históricos, también suceden un montón de cosas en la Edad Media, son 10 siglos, que dan como resultado, pues, cosas que hoy en día todavía no se determinan, ¿no? La principal característica de la Edad Media, que aparece en la novela súper, hiper, mega marcado, es el sistema feudal. El sistema feudal de la Edad Media es un sistema político, económico y social de organizar cómo sucede todo en el todo social y que se basa en la tenencia de la tierra. De ahí viene, digamos, nuestra misma relación con la propiedad privada y con la tierra en las democracias contemporáneas, y es que el poder lo tiene el que tiene la tierra, y el que tiene la tierra es el que define cómo se organiza el resto. Quienes no tienen tierra, que son los siervos, los campesinos, la gente del común, la gleba, el vulgo, todos esos nombres que conocemos para hablar del pueblo, que es la gran mayoría, tiene que entregar su trabajo a un señor, que es el dueño de la tierra, a cambio de que le permita vivir, ¿no? Entonces se establece una relación de necesidad y de subsistencia por parte del pueblo llano. Tienen que vivir en la tierra del Señor, trabajar la tierra del Señor, corresponderle con lo mínimo al Señor para que el Señor pueda vivir, y a cambio obtienen un lugar donde dormir y donde comer. Y tienen que sujetarse a una relación de poder um, extrema, en la cual cualquier decisión de la vida que tomaran debía pasar como por una decisión del Señor. Si querían viajar, tenían que pedir permiso; si se querían casar, tenían que pedir permiso. Como cualquier cosa que implicara salirse del trabajo, era algo que estaba sujeto al Señor, ¿no? Entonces esa relación de vasallaje, esa relación de señorío es la que vemos en toda la historia, por la cual esta personaje, Leola, se ve obligada, por ejemplo, a no pelear en la guerra hasta que no muera la reina, la dama oscura, porque están establecidos por una relación de honor atravesada por el poder que da la tierra, ¿no? Y además muestra muy bien la novela cómo ese sistema feudal se fue resquebrajando a sí mismo con la creación de las ciudades. Lo hablan mucho de los burgueses y los burgos, y eso se refiere a una relación que es más o menos así, ¿no? La tierra se dividía, les digo, como por fincas, por decirlo así, ¿no? Un señor, que era el dueño de la finca, tenía una casa, y el resto del territorio tenía que trabajarle. Cualquiera que habitara dentro de su finca tenía que trabajarle a él y tener esa relación feudal. Cuando se unían muchas de esas fincas, había otro señor más grande, podía ser un duque o un conde, depende del nivel, que administraba la tierra de todas estas personas, que en cierto sentido era dueño de esas tierras de hecho, y que les daba las tierras a sus señores como prenda mientras ellos las administraban, pero que a fin de cuentas iban a ser sus tierras. Así va subiendo de niveles, y los reinos son conformaciones de varios condados, que son varios ducados, etcétera, etcétera. Pero los mercaderes, especialmente las personas que decidieron empezar a mover las mercancías de un lado para otro, decidieron establecer centros que estuvieran exentos de esa relación de poder, que ahí es donde nacen las ciudades. Las ciudades se llaman burgos. Burgos es una palabra francesa para barrio, como reunión de gente, y ellos empezaron a llegar a acuerdos con los señores y les decían: vea, déjenos ser autónomos en nuestro gobierno, déjenos de tomar decisiones por nuestra cuenta. Son como las primeras avistos de democracia moderna que existen en el mundo, en Europa especialmente. Nosotros tenemos un montón de cargos, existe la función pública, emulando mucho la República Romana, y nosotros a cambio le damos una cuota, le pagamos a usted la libertad, ¿no?
De ahí que haya esa diferencia entre Leola, que es campesina, ella está obligada a servirle al Señor, y los ciudadanos al principio cuando ella los ve, que son todos estrafalarios y que prefieren vivir en malas condiciones, digamos, sanitarias, en lugares muy encerrados frente a la amplitud del campo, porque tienen la libertad de vivir en la ciudad y no tener que trabajar para nadie más, se vuelven comerciantes, y es esa misma oportunidad, es ese poder que van acaparando económico los mercaderes sobre el poder de los señores feudales, una de las razones por las cuales la Edad Media acaba, ¿no? Y el sistema feudal mismo se destruye, y es porque la nobleza y la riqueza basada en la tierra se empieza a ver como algo viejo, y esos códigos de honor y esas relaciones supremamente violentas que había entre señor y siervo terminan pues animando a la gente a salir de ese sistema y volverse ciudadano, volverse burgués, ¿no? De ahí viene la palabra burguesía, digamos, como las clases medias altas se llaman burguesía, porque son personas que si bien no son terratenientes, son personas que tienen un nivel de poder y socioeconómico importante que les permite navegar la ciudad de una manera chévere, ¿no? Nosotros, los ciudadanos, somos los hijos como de esta clase social. También la Edad Media se muestra como el establecimiento de la hegemonía católica frente a otras religiones en Europa. Otra de las fechas que se da para el inicio de la Edad Media, si no es en el siglo V, es en el siglo IX. Se lo mueven 4 siglos, porque en el siglo IX es que surge el Islam. Y al surgir el Islam surge como otra gran religión monoteísta que se suma al hebreo, pues al judaísmo y al catolicismo en Europa, y empieza una disputa de los tres por ver quién manda. Y la Edad Media es ver cómo la Iglesia Católica es la que termina ganando, ¿no? También es como ese proceso en el cual expulsan a la mayoría de musulmanes, por lo menos de Europa Occidental. En Europa Oriental los mantienen a la raya por la zona de Grecia, y pues se vuelven supremamente poderosos con el centro de Roma, porque el Papa, siendo la cabeza de la Iglesia Católica, es el que queda ahí, como el que manda en toda la Europa, que le responde a él. Porque el Papa trabaja de la mano del sistema de gobierno propio de la Edad Media, que son las monarquías, ¿no? Con esta idea, con este poder divino que tiene el Papa de dar el poder al heredero del que tenía el poder de antes, como de esta justificación divina que se le da al poder, el que nos manda es un enviado de Dios, pues las monarquías europeas, los principales reinos, que son las principales naciones de hoy en día, adquieren todo su poder ahí también, ¿no? La Edad Media comienza como con un parche de pequeños reinos bárbaros, cuyos nombres ya no recordamos. Están los godos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los bretones, un montón de nombres de pueblos chiquitos que, conforme fue avanzando la Edad Media, fueron siendo adquiridos y quedaron los grandes reinos como Aragón y Castilla, que luego pasó a ser España, el reino de Francia, que es bien viejo, Inglaterra, que es como el más clásico, Nápoles, Sicilia, por ahí en Italia, Venecia se vuelve como ese centro tan importante, Florencia, como lo vimos para el Renacimiento, se construye sobre eso, ¿no? Y toda la zona del centro de Europa, que es Alemania hoy en día. Y también, cosa que es muy bonita, como que lo vemos en proceso, ahí es el surgimiento de las lenguas romances. Es en esta época en la cual todas esas lenguas bárbaras se apropian del latín, como que agarran ese latín que se había extendido por el romano, por el Imperio Romano, y surgen las lenguas que hoy en día llamamos lenguas modernas, las lenguas derivadas del latín, por lo cual nos llamamos Latinoamérica, que son el español, el portugués, el francés, el italiano, las que más conocemos, pero que la novela nos cuenta de otras que no aparecen por ahí, como el catalán, el provenzal, el occitano precisamente, el galaico portugués, como todas esas lenguas muy bonitas que hacen parte de la historia de la lengua española, que son como muy chéveres de estudiar. Entonces, hay también como una revolución lingüística que va muy asociado a los procesos de identidad nacional, ¿no? Entonces, es una época chévere. Y esta novela lo que hace es como explotar esa premisa al máximo. Entonces, hay que tener en cuenta para
la comprensión de esta novela varios conceptos claves que hacen parte de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, cómo el Papa logra establecer ese poder tan amplio y tan extendido a lo largo de Europa es por medio de las cruzadas, ¿no? Como vieron en la novela y como uno, pues sí, siempre se ha imaginado, la Edad Media es una época en la cual la palabra de la Biblia era de verdad de un peso muy importante para la vida de las personas. Hoy en día, nosotros que somos gente posmoderna, ya como del proceso, largo proceso de secularización de nuestra política, así bien podemos ser creyentes y, y, y fieles lectores de los textos sagrados y asistentes a cualquier culto de cualquier religión como derivada del catolicismo, eh, si bien podemos ser como fieles creyentes, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la cual esas creencias no son universales, ¿no? Como que no son la norma es otra, el gobierno es otra, pueden trabajar de la mano, tienen cosas en común, pero no es la autoridad de la iglesia la misma, es la autoridad del Estado. En ellos era lo mismo. Y esto, además, no era por medio de ningún tipo de educación, no había participación ciudadana, la mayoría de la gente trabajaba solamente. Entonces, pues se hacía a través de la gente no sabía leer, entonces se hacía por medio de la prédica en la misa, en el templo. Y eso tramitaba mucho con la fe de las personas, ¿no? Las personas sentían que había de verdad un compromiso con actuar de determinada manera porque pues su sentido de la vida dependía de lo que pasara en la vida después de la muerte. Por lo tanto, esta gran fuerza de fe movió un poder político y militar muy importante que fueron las cruzadas. Las cruzadas se llamaban así al principio, bueno, más bien, la gente de la Edad Media no se llamaba así cruzados, ella misma lo explica al final, sino más bien hubo un movimiento importante de legiones de luchadores de la cruz, personas que creyeron y vivieron en realidad la idea de que el catolicismo debía gobernar a toda Europa, y especialmente resentían mucho el dominio árabe, el que los musulmanes tuvieran el poder sobre Tierra Santa, siendo pues Jesucristo de origen del Oriente Medio, Medio Oriental. Entonces, los otomanos agarran control de esa parte del mundo muy temprano, en el siglo X básicamente. Entonces, toda la Edad Media consiste en luchas enviadas por el Papa, muchas como vemos en la historia, lideradas por personas que querían congraciarse con el Papa y que iban por todos los reinos reclutando personas con el objetivo de ir a reconquistar Jerusalén. Hay 4 grandes cruzadas hacia Jerusalén, ninguna es exitosa ciertamente, y hay un montón de pequeñas cruzadas que nunca llegan incluso a llegar a Grecia, no alcanzan a cruzar de verdad más allá de los Balcanes. Pero aún así se le empezó a llamar cruzadas, o tendemos a llamar cruzada, cualquier tipo de movilización militar apoyada por el Papa, por Roma, que busque la retoma básicamente o el dominio de cualquier disidencia religiosa. Entonces, por eso, lo que sucede en Albi, lo que nos narra la novela, es una cruzada. Se llama la Cruzada Albigense y es una de las más exitosas, ¿no? Porque como nos lo dice la misma novela, es la que sienta las bases para el proceso de la Inquisición, que ya es la hiper mega institucionalización de este proceso de dominio territorial y de expulsión de cualquier persona no católica, que va de la mano con la expansión católica por el imperio americano, ¿no? Como la construcción del imperio español a partir del poder violento de la iglesia. Entonces, es quizá de lo que más se habla en la Edad Media y es quizá lo que todavía más nos atraviesa como sociedad, como esa hegemonía del catolicismo en todos los territorios que alguna vez fueron de España, porque ellos tomaron la bandera con la Santa Inquisición de ese poder amasado por
por la iglesia durante la Edad Media, durante esos siglos. También el que ya les mostré, el del que ya hablamos, el sistema de servicio y señorío, pues, que es lo que hace que Leola una y otra vez esté en conflicto con su entorno porque ella está fuera de lugar, como lo decía Adriana de una manera positiva, que le había gustado la novela, la posibilidad de que Leola se saliera de su rol solo para y que retara de verdad el entorno es lo que hace interesante la novela, porque una historia medieval o nos cuenta la historia, o sea, más bien, estamos acostumbrados a que las historias medievales son de los señores, porque son los que tienen cosas chéveres por contar. Toda nuestra folclore medieval viene de ahí, las grandes historias de los grandes héroes, o era simplemente gente que solo trabajaba y se aburría, ¿no? Entonces, tenía que creer como en historias de brujas y cosas así, solo como para darle sentido a su vida y entretenerse. Entonces, esta novela es chévere porque es un personaje que de un mundo se mueve al otro y a partir de sus ojos de sierva nos puede contar como con distancia cómo son los procesos medievales. También es importante entender que la crisis, que la Edad Media, si bien implicó el establecimiento del catolicismo, también empezó a quebrarlo, ¿no? Esta forma hiper mega dura de extender el dogma cristiano, el dogma católico, y los intereses políticos y económicos que empezó a haber detrás hicieron que pues, esto no durara mucho. Esas quejas luego vamos a ver con más detalle lo que reclaman los cátaros, es lo que termina de hecho tumbando a la iglesia católica medieval y lo que la obliga a cambiar. Nosotros ya no hacemos parte de esta iglesia, o sea, los principios que animan a la iglesia católica moderna han cambiado mucho comparados con los de la Edad Media, especialmente en aras de ser mucho más pacífica y más concordante con sus principios. Pero en la Edad Media es importante tener en cuenta lo siguiente. Uno, el poder del Papa no era tan extendido, el catolicismo se expande cuando en el Imperio Romano la vuelven la iglesia nacional, la religión de Estado, le dan el poder a que cada pueblo tuviera un padre y que el padre dirigiera eso, ¿no? Y cada cual, y los padres viajaban de los lugares centrales de la educación, que eran más que todo en Grecia, viajaban por Europa y entonces iban fundando sus propias versiones de su iglesia. El poder del Papa empieza a ser cada vez más importante, como en el siglo, cuando llegan los musulmanes, por el intento de las cruzadas, y empieza a centralizarse, digamos, el dogma y a perseguirse mucho interpretaciones variadas. Para esta época, digamos que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no estaba tan bien marcado. Se conocía el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los judíos, la Torá, y había muchos evangelios dando vueltas por ahí. Hoy en día tenemos 4, pero pues hay como 80 o 100 evangelios de los que se tiene conocimiento rondando por ahí, que cuentan cosas muy raras y muy extrañas de la vida de Jesús. Hay evangelios centrados en su niñez, por ejemplo. Hay evangelios en los cuales Jesús se casa. Hay evangelios, sí, como que... entonces había muchas interpretaciones. El culto mariano no era tan extendido. María empieza a ser una figura importante en el siglo X apenas. No era tan oficial, no se le consideraba tan claro cuál era su rol, pero institucionalmente desde Roma se empieza a crear, digamos, como que a concretar lo que es la Iglesia Católica, y eso va por un montón de dramas y de crisis y de conflictos. Por ejemplo, una de las cosas que más distintas tenemos con ellos es cómo sucedía el asunto del perdón. Más bien, cómo era la relación con el texto sagrado que me permitiera a mí una redención. Nosotros hoy en día, como católicos contemporáneos, tenemos la oportunidad de leer la Biblia en nuestro propio idioma y de interpretarla, ¿no? Eso no era posible allá. La gente no sabía leer. La Biblia se contaba en la iglesia, se contaba en latín, entonces menos entendían, se contaba a modo de chisme, pero nadie sabía cuál era el texto. Nadie lo podía interpretar a su cuenta. Nadie podría, porque el texto es muy
específico, ¿no? Entonces, pues el asunto de, no sé, de Cristo en el templo atacando a los mercaderes, lo podían vender como cualquier tipo de interpretación. Hay un montón de personajes en la novela supercatólicos, Fray Angélico y otros por ahí que, por ejemplo, se encargan de rectificar esas interpretaciones, pero las personas no tenían libertad con eso. De modo que, pues no sabían muy bien qué era lo que era el pecado. Sabían que había un pecado y sabían que requerían un perdón porque les contaban más bien lo malo de no vivir en la vida cristiana. Se les decía que eran pecado esto y aquello, pero no había manera de creerlo por sí mismo. Era infundido y no explicado incluso. Y entonces, pues eso, esa inestabilidad, esa como relación tan extraña con el perdón, bueno, también hacía que la iglesia se financiara a través del perdón. Entonces llegó un punto en el cual la iglesia cobraba por el castigo, por la penitencia. Lo que hoy en día nuestras penitencias son rece 10 Ave Marías o algo por el estilo, en esa época se hacía por medio del dinero, así que se construyó básicamente el Vaticano y así se financiaron las cruzadas, porque empezó a haber una relación económica para llegar al cielo. Y eso, pues a los más puristas, a quienes podían interpretar, de hecho, leer el mensaje de Cristo de verdad, a muchos padres que trabajaban en los pueblos de verdad creyendo en el mensaje de Cristo, pues les parecía abominable, ¿no? Era la capitalización del perdón, es la explotación de algo que además es divino y que es un sacramento. Entonces, pues, por muchos lados, desde que empezó eso y conforme se fue agudizando, hubo movimientos en contra. Los cátaros son, digamos, como el primero o el de los más antiguos ya en la Edad Media entrada, pero eso termina explotando después. Y también es importante que la Edad Media empieza a forjar las pequeñas identidades nacionales y regionales de Europa. Empiezan a, como les dije, las lenguas romances empiezan a aparecer. Cada región, por ejemplo, de España y de Francia, tiene su propia lengüita. Digamos que el español nuestro es el que viene de Castilla, pero hay muchas versiones del español y hay muchas formas de otras lenguas como el catalán, el galaico portugués, que no son español de hecho, pero ganan aquellas que se pueden unir a un poder, ¿no? Entonces el francés, el italiano que es el de Lombardía, el castellano, ciertas formas del inglés, terminan volviéndose las lenguas nacionales, ¿no? Entonces, pues ahí es donde están las raíces de las culturas que luego terminaron siendo las que dominaron el mundo y por las cuales nosotros hablamos estas lenguas, ¿no? Entonces es ahí donde el latín nos da paso a las lenguas romances y a las identidades europeas. ¿Listo? Entonces, yo les he hablado de lo provenzal y de lo occitano, y la novela habla mucho de eso, y ese era el enfoque que quiero tener. ¿Listo? Occitania, donde sucede todo esto, y ella habla mucho de Tolosa y de Burdeos, es la región sur de Francia, del Francia moderno, con un pedacito de Italia, tiene a Niza, por ejemplo, y aquí está, más al lado no lo marca el mapa, pero está Mónaco también, Marsella, como la costa sur de Francia, y el norte de España, muy cerquita, aunque nunca realmente parte de Cataluña. Vean, fíjense que aquí abajito está Barcelona, y de lo que hoy en día se llama Andorra, ¿no? Entonces es esta región de lo que se llama del mediodía francés, del del norte de Italia y del norte de España. Es esa bandita. Yo creo que la parte más detallada que la novela tiene de hablar de la cultura occitana es la corte de la reina Aquitania, ¿no? En la cual sucede este evento que parece raro, en el cual discuten el amor. Resulta que los occitanos vienen de unos pueblos o desarrollan una cultura muy centrada en el amor libre, en el amor cortesano, que ellos lo llaman, ¿no? Es un amor, a diferencia de la idea de entender el amor en el catolicismo más ortodoxo, que el amor es una relación que permite dar fruto a la vida y por lo tanto pues uno se casa con el fin de reproducirse y nada más. Los occitanos eran mucho más
libres al respecto, en parte por un montón de influencia árabe que viene aquí abajo, ¿no? Y los árabes siempre tienen una relación más pasional y más terrenal con el amor, como más asociado a la sexualidad y menos espiritual como lo es en la Iglesia Católica más tradicional. Entonces esta gente empieza a desarrollar un montón de poesía en una cultura centrada en el amor libre, ¿no? Entonces leen mucho a Ovidio, que es un autor, por ahí lo menciona la autora, es un autor romano que tiene un montón de manualitos de principio de siglo I y segundo sobre cómo amar de verdad, como bajo pasión, sin pensar en el matrimonio como una institución social, que es un negocio, sino el verdadero amor. Y entonces se crea toda una cultura alrededor de ese amor. Entonces surge la figura del trovador, que es este señor. El trovador es un señor con plata, que lo único que hace es tener un equipo de músicos muy bonitos detrás de él e ir caminando por ahí cantando poesías a ese tipo de amores, cantando poesías a la lujuria, a los cachos, al amor fuera del matrimonio. Y ellos discutían mucho eso. Fíjense en esa discusión que tienen con en el torneo de Poitiers, si no estoy mal, ¿qué es que sucede? Cómo discutían cuál era el verdadero amor, si este tipo se había enamorado de una imagen o no, si el amor es una cosa espiritual. Una cosa muy hippie, diríamos hoy en día, que es lo que termina volviéndolo enemigo de la iglesia, porque pues predica formas de amor que se salen de la norma. Se llama Occitania por el lenguaje de Ox, ese nombre se lo da Dante para referirse, Dante de por aquí, para referirse a lo que hablaban esta gente, pero también se les decía Provenza. Hoy en día todavía se habla occitano, el occitano es una forma, es otro lenguaje, no es francés, pero es muy parecido al francés. La relación entre el francés y el occitano es como la relación entre el español y el catalán, y es una lengua muy sonorita, es muy parecida al catalán, con muchas Cs al final, muchas Ts, muchas Ls, y hacían mucha poesía muy bonita al respecto. Y esta, al ser una cultura más centrada en el amor y menos en la reproducción o en la producción material, le da un rol muy importante a la mujer en su cultura. La mujer es, por ejemplo, tiene voluntad con respecto al matrimonio. La mujer puede decidir si amar a alguien o no, no es solo una imposición, digamos, como política que él se tenga que casar con estos porque se tiene que casar y reproducirse, sino que se le da autonomía a la mujer de decisión. Y eso le abre muchos espacios, hay un cultivo del arte, son gente muy culta, la recordamos con gente muy culta, y esta idea de que los franceses son gente toda romanticona y toda como, como llena del deleite, como aficionada a estas formas todas lindas del amor y toda esa vaina, todos fancy, viene de estos. Es el resultado de que los occitanos hayan sido absorbidos por la cultura francesa. Hoy en día todavía igual es una región, tienen un partido, allá en el sur de Francia, en las regiones que hay acá, tienen un partido nacionalista, y así como Cataluña, pues hay quienes consideran que debería salirse de Francia y formar su propia región. ¿Listo? Y pues vemos cómo esa misma cultura que tiene esa apertura con respecto al amor y que tiene estas posturas que son tan ajenas al dogma cristiano, pues sea el lugar que dé cabida a los cátaros, ¿no? Entonces la región va muy cerca, muy de la mano con la religión. La novela explica muy bien cuál es la postura de los cátaros, entonces pues no me voy a ahondar en eso. Básicamente, de una manera muy intuitiva, yo creo muy intuitiva para nosotros, porque ya la Iglesia Católica ha tenido que asumir como dogma estas interpretaciones de las escrituras que en esa época no aceptaban. Pues el mandato de Cristo es un mandato de amor, por lo tanto la violencia no puede ser parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la violencia no puede ser parte de Dios, la violencia viene de otro ser, ¿no? Entonces ellos tienen una creencia así dualista, que se considera hereje, porque el dogma cristiano ubica la maldad como cosa de Dios, que se expresa a través del demonio,
pero no puede aceptar que Dios sea malo. Ellos sí como que aceptan que Dios tiene cierta maldad y a partir de eso establecen una forma de actuar basada en la purificación y en el amor, que es esa manera de liberarse de la maldad que nos pone el diablo, que también es una manera de Dios, ¿no? Entonces esa mezcla y toda rara de religiones, esa interpretación tan culpabilizante de Dios, como esa visión en la cual Dios, hay cabida para la maldad en Dios, la Iglesia Católica la desdeña y por medio de la violencia la expulsa, ¿no? Esta obra se llama Los Cruzados expulsando a los cátaros de yo no sé dónde, pues muestra los resultados de esa cruzada sí existió. Montsegur, que es donde el último pueblo donde llegan Leola y Nineve, existió, no tal como lo pone ella, pero que sí fue una fortaleza cátara que fue destruida hacia finales de 1229, 1230, 1230, ¿no? No obstante, y lo dice como varios de los personajes que son, que representan esta postura religiosa, es algo que va a ser recordado, esas denuncias sobre la falta de un acceso directo a la palabra, el intento de traducir la Biblia al lenguaje vulgar, la posibilidad de que los pecados se perdonen de otras maneras que no impliquen darle poder a la institución, el desconocer una autoridad, porque los cátaros no tenían el poder centralizado. Son ideas que 300 años después, en 1517, surgen con la Reforma Protestante, que es, como ya vimos, ya les conté también, creo, es una cosa que sucede a la par del Renacimiento, que es que pues ya a la iglesia se le estalla, a la iglesia católica se le estalla esos vicios de su forma, y tienen que reformar, ¿no? Es gracias a esta reforma protestante que inicia con la publicación de las 95 tesis de este señor, cuyo nombre se me escapa ahorita. No es Italo Calvino, sino es otro. Martín Lutero, que es el padre del luteranismo. Él publica 95 tesis en la que básicamente recoge lo que esta gente dice, que el perdón no debe cobrarse, que hay un exceso en imágenes en las iglesias, que hay un exceso por lo material cuando lo cristiano debe ser sagrado, y que la iglesia está pervertida por el poder del Papa y la institución, entonces que ellos desconocen eso, empiezan a dar misa y traducen la Biblia al alemán, y como que hay una posibilidad de que la relación del fiel con Dios sea directa, sin intermediarios, para no tener que pagar por el perdón. Entonces, es por eso que la iglesia tiene que hacer una cosa llamada la contrarreforma. En la contrarreforma estandariza la Biblia, la deja con Antiguo y Nuevo Testamento, define cuáles son los, en el Concilio de Trento, que es por 1530 y pico, define cuáles son los evangelios que nosotros leemos, le da un orden a la Biblia, al Nuevo Testamento, la publica como la Vulgata en latín y de ahí salen todas las traducciones a las lenguas. Ya permite que se traduzca a la lengua y deja de cobrar por el pecado. Se entra a María como la figura más importante al lado de Jesús y da el nacimiento a la iglesia católica, que es la que nos llega y que ya es la nuestra. Entonces, como para darles esperanza, la lucha de Leola, o un poco lo que el libro quiere hacer es demostrar que esta forma de pensar, de vivir el mundo, que abrió tanto la mente, que permitió tanta exploración artística, muy explorada también por Leola, como ese conocimiento, la posibilidad de que las mujeres hicieran más cosas, la sanación, etc. No es tan posterior, sino que tuvo un origen anterior, tuvo un origen en la cultura y en la lengua occitana, y pues por eso la novela es tan centrada en expresar esa parte. Porque como además ganó la narrativa católica, como lo que más quedó de la Edad Media fue la Sagrada Inquisición, y pues todo el poder que al final amasó el Papa y que el Imperio Español logró expandir al resto del mundo, especialmente América y los portugueses a África y Asia. Pues uno se queda con la idea de que pues, era una época hiper mega oscura y que la gente solo era súper católica y que todo el mundo era un fiel creyente, y pues no, aquí se ve
que no era una época tan oscura y que hay cosas de ellos que todavía conservamos, ¿no? Mucha de la literatura provenzal en lengua occitana es muy buena, tenían bonitos poemas, poemas líricos de amor, nuestra idea de como Romeo y Julieta, de enamorarla con poemas y flores y eso, bebe de esta tradición que cree en el amor así romántico, entonces pues nuestras historias de Disney vienen de ahí, básicamente. Entonces por eso es bonito también como reconocer que la parte fantástica de la Edad Media nos tiene un origen en esta cultura que era supremamente bella y entregada a la belleza y a la poesía. Además del asunto histórico, creo que hay varios temas de la novela que ustedes ya mencionaron y en los que quisiera ahondar, ¿no? El primero y el más obvio es el rol de la mujer. No solo el rol de la mujer, sino los roles de género en general. Leola toma esa decisión como por supervivencia y luego ya la adopta como una decisión de proyecto de vida. Y entonces nos muestra cómo el hombre se construye de cierta manera. Cuando llega a la casa de la Dama Blanca, descubre cómo es el entrenamiento contrario y juega a estar en el medio y como que puede saltar de uno al otro dependiendo de su conveniencia. Y eso le da una perspectiva, digamos, ajena a ambos. Muchas veces habla de cuerpos y de ella misma que están en el medio de ambos, ¿no? Entonces es un tema chévere, un tema muy avanzado, que digamos que es una de las concepciones del género que ya hoy en día son cada vez más exitosas en los estudios de género en Estados Unidos. Y entonces, pues, es bonito identificar cómo esto se puede traspasar a otras épocas, ¿no? Y cómo de verdad la idea que tenemos de qué hace un hombre y qué hace una mujer, pues es una idea que se ha venido construyendo por mucho tiempo y que también ha venido cambiando, que el rol de la mujer cada vez es mucho más amplio y equitativo y que se ha ido construyendo, se ha ido cambiando y revolucionando con el tiempo. Entonces, pues que está chévere pensar. Y eso también va de la mano de la diversidad. Ya al final a mí me pareció que había un montón de personajes diversos ya pegados con babas, ¿no? Como este señor que tenía tatuada la Ilíada en el cuerpo, o la chica que tenía el mal de ojo, como que ya siento que al final no aportaban más, sino meter a alguien más raro ahí, pero pues es otra de las enseñanzas y es que al ser Leola una persona que sale de la norma y sobrevive fuera de la norma, termina conociendo formas de vida que no se ajustan a lo cotidiano o a lo común o a lo que llamamos normal, ¿no? Y terminan construyendo lo que hoy en día la teoría sociológica llama familias no tradicionales, que es conjuntos de personas que cumplen la función de una familia sin que tengan vínculos estrechos de sangre, ni de reproducción o intención de reproducción, ni de monogamia. Ahí entonces ella construye esa comunidad, termina adoptando a Gui, que es el hijo de su maestro, que es una persona seguramente con alguna forma de retraso mental. Se enamora de León, que es este analfabeta que sufre de convulsiones, ¿cómo es que se llama eso? Epilepsia. Epilepsia, gracias. Estaba pensando en esquizofrenia y dije, no, o sea, no es de epilepsia, muchas gracias. Está esta muchacha que tiene el mal del ojo, está el eunuco traído desde Arabia, que además es sordo, así como que está toda ese mancomunado, la enana, que demuestra que el verdadero amor y la verdadera como comunidad pacífica, la cual predica tanto el catolicismo, está fuera de esa estructura centrada en hombre, mujer y reproducción e hijos, y que es la que se replica en el sistema feudal de la familia, que excluye, digamos, otras formas de construir sociedad y que además hace que todo el mundo sea paria y un poco con el sustento de lo demoníaco, ¿no? Especialmente en León se ve eso, como lo otro no solo no cuadra para nosotros, sino que para explicarlo acudimos al demonio y lo demonizamos, y dentro de esa estructura como tan cerrada de ese catolicismo medieval, pues sea algo a lo cual se le justifique ser violento, contra lo cual se justifique destruir. Entonces también es como una defensa de la diversidad de formas de vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues es también muy adelantado, muy contemporáneo
con respecto a eso. Y finalmente un tema que también surge por ahí, en esos también como que me parecía que eran momentos un poco innecesarios o que la construcción era un poco atravesada, un poco de la nada, es las formas de amar de Leola, ¿no? Ella, si bien puede construir otras relaciones afectivas muy chéveres, como que sus relaciones amorosas son todas así de la nada, ¿no? De repente se enamora de este bobazo del alquimista, que es lo único que hace es, como dijo Daniel, es ser un mantenido. A Jack lo ama porque pues es el único que conoce, y con León siente un rechazo y luego un amor así profundo y un enamoramiento todo entregado. Pero pues nos habla mucho de cómo conforme uno cambia los roles de la sociedad, conforme las familias, como que uno entienda que hay otras formas de relacionarse, que el amor entre amigos es igual de importante como el que ella tiene en Nieve, porque yo pensé que en algún punto se iban a separar y no, como que realmente permanecen juntas, permite que haya otras formas de amar, ¿no? Y que ella pueda amar a muchos de muchas maneras. Como dijo Adriana, eso se ve como, se ve que ella sufre todo un viaje de transformación que la saca de lo que ella estaba destinada a hacer, que en el momento de encontrarse con Jack no hay reconocimiento, ni de un lado ni del otro, ya no hay belleza, ya no hay emoción, ella ya no, ella ha hecho un viaje impresionante para no vivir todavía como vive él, que si bien sobrevive a la guerra, puede tener hijos y nietos, cumple con la función de toda la vida que él estaba destinada, que era de ser el dueño, pues campesino y trabajar esa tierra, y eso lo único que ha hecho es como ampliar un cuarto de su casa y tener un nieto feo que ni siquiera tiene nombre porque se va a morir eventualmente. Ella logró construir una forma fuera de eso, y una forma que la hace más plena y tales, y por eso el final del suicidio se me hace como justificado, no lo veo como algo triste, como, ay, no, no hay otra opción, se van a suicidar, sino como la única manera en la cual podían salir vencedoras a salirse de la norma. La religión gana, como que la guerra está perdida, y pues lo mejor que ellas pueden hacer es refugiarse en ese amor y creer que existe otra posibilidad, ¿no? Avalon, si bien sí existe en la mitología nórdica, pues es un lugar, es una manera de referirse un poco al paraíso en, en culturas y religiones no católicas, ¿no? Y también la novela nos muestra mucho cómo hay un montón de creencias que llamamos hoy en día brujería, gracias a la iglesia, pero que son otras formas de conocerse con el mundo, ¿no? Entonces está el conocimiento de las hierbas, fíjense cómo hoy en día pensamos como medicina frente a hierbatería, viene también de esa idea de que estos grupos de conocimientos más tradicionales no son tan valiosos, pues desde entonces se ve cómo igual ha persistido siempre al lado de la norma y del canon católico, personas que se relacionan con la realidad y la transforman de otras maneras, ¿no? Entonces, pues todo eso es muy bonito de ver, se me hace que es complaciente en ese sentido, como que le da una esperanza de otras formas de vida, así todo termine mal, pues lo que le dice Nineve es míralo por el otro lado. El tiempo pasa y las nuevas generaciones van a tener nuevas ideas, y esta revolución va a funcionar en algún momento. O sea, a mí me gustó por eso, y porque pues este tema de lo medieval lo conozco bastante, porque es un periodo de la historia que nos gusta enseñar mucho en los currículos. Y por último, para terminar, quería preguntarles cuál creen que es la respuesta al acertijo del dragón. Acuérdense que esa es toda la novela, nos tiene siempre con esa espinita ahí atravesada de por qué se llama la historia del rey transparente y qué es lo que pasa. Y uno espera también que le expliquen que por qué esa historia termina matando a la gente, pero nunca lo hacen. Pero en esa idea del manuscrito, que también es inventada, no existe tal manuscrito y esta historia no existe. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿Alguien se atreve? Yo la busqué en internet, Álvaro, debo confesar, ¿Y qué te porque dice con que sea? Dani hicimos varias listas Ajá. y luego la buscamos en internet. Dice que es el silencio. ¿El silencio? Sí, porque cuando tú lo pronuncias, pues ya deja
de haber silencio, ¿no? Ya hay un ruido, ya hay un sonido, ya hay Sí, algo oye, que rompe eso. tiene sentido. Mm. ¿Alguien Yo pensó en otra pensé, opción? sí, yo pensé que era lo no real. Lo Es imaginario, que decir, sí, exacto. Siempre pensé que era algo así porque en esa historia, cuando uno la lee al final del libro que ella lo escribe, siempre es como bases, como dice tantas mentiras, y se cree tantas mentiras y tantas que ya no hay una base real de nada. Es como ujú. una supuesta mentira tras mentira que no tiene ninguna base. Pensé que era algo así. Chévere esa. ¿Alguna otra? Yo tengo una teoría. Bueno, les cuento la mía. Para mí es el presente. Y yo pienso que en Aristóteles, cuando él define el que es el tiempo, él da una definición del presente, algo así. Como el presente es aquello que cuando uno nombra ya no existe. Cuando uno quiere señalar ya se pasó. Y lo asociaba mucho con el estilo de ella. Les decía que yo tenía me creé una teoría porque ella escribe así, que si bien es pesado. Y es que si se fijan, es una narración en primera persona, siempre en presente. Nunca nos dice yo nací, yo hice, yo nada, como que nos va contando, estoy viendo, estoy entrando, entro y encuentro, agarro y mato y asesino y siento y pienso. Y los grandes eventos, como me moví a esta casa o cambié de ciudad, no nos lo narran, sino siempre nos está narrando el presente. Es un intento como de mostrarnos como si ella estuviera viviendo en este momento, de verdad, una narración de primera persona, pero que a la vez pues, se vuelve esquiva porque el presente, cada vez que queremos señalarlo, ya hace parte del pasado, ¿no? Porque está en ese constante morirse, ¿no? Lo dice Aristóteles, el presente es el tiempo que se muere cuando lo piensa. Entonces, pero el del silencio me parece también una explicación chévere y está relacionada con, con la novela en cuanto a pensar en que cuando ella muere es que se acaba la narración, ¿no? Que es el silencio el que terminando la novela. Entonces, pues, chévere sus interpretaciones. No sé si alguien quiere decir en ese momento algo más. Pues que Álvaro, gracias, he aprendido mucho de la Edad Media, porque siempre he pensado pues, que era algo, lo que tú dices, ¿no? Como tan oscuro y tan malo y tan que no se hizo nada, y Ujú. resulta que fueron demasiadas cosas también las que hay por entender. Muy bueno. Me gusta mucho, María Clemencia. Sí, María Clemencia. ¿Alguien más? ¿O pasamos a las novelas del próximo mes? Sí, gracias Álvaro por la ilustración. Se nota que te encanta el tema. Ujú. Sí, y chévere después de haberlo estudiado por allá en no sé, tercero, cuarto primaria o octavo, Ujú. volver a recordar esta época es bien interesante. Gracias. Listo. Entonces, pues sí, En qué grados enseñas este tema de la Edad Media? en séptimo. En séptimo es Séptimo. el grado porque en sexto uno empieza historia universal en sexto. Es muy raro eso. Sexto uno enseña origen de la humanidad, civilizaciones, mundo antiguo y la Edad Media es en séptimo. Edad Media y conquista de América es en séptimo. Entonces todavía uno está chiquito cuando aprende eso. Siento que mis estudiantes Sí. poco lo recuerdan. Se le olvida a uno. Álvaro, algo que también me llamó la atención fue la relación con el rey de Ricardo Corazón de León, Ujú, que lo relacionó ahí y que ese señor tuvo, pues en la historia tiene relevancia ujú, por el reinado, que eso fue como en 1200, algo así creo, ujú, como en el 1200 y que se agarró a pelear con el hermano. O sea, él no estaba en el orden de ser el rey. Eso sí o no. Y entonces creo que se murieron los dos hermanos, se murió el papá, se agarró a pelear con el hermano Juan Sin Tierra y se hizo al reinado, se fue a pelear porque se conoce
por lo peleador que fue. Ujú. Y cuando se fue a pelear creo que para la parte del Imperio Romano. Y Ujú. cuando volvió, ya le habían quitado el reinado y fue cuando le tocó enfrentarse al hermano para quitárselo. Ujú. Ahí la escritora hace una relación, pero es que este rey, Ricardo Corazón de León, fue muy famoso en la historia. Sí, y nos recuerda todo ese asunto de, no sé si ustedes miran Game of Thrones, que es como nuestro producto cultural más medieval que tenemos hoy en día, o El Señor de los Anillos incluso, todos se enfocan en la historia inglesa, porque son los ingleses los que más desarrollaron esta forma de caballeresco, y es precisamente Ricardo el que expone mejor ese espíritu aventurero y esa vaina luchadora de la literatura de caballerías. Y fíjense que me imagino que todos conocen como el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es esta burla. El Quijote de la Mancha se burla de todo esto, y es donde surge, digamos, la literatura moderna, cuando empiezan a burlarse de estos sistemas de valores tan grandes que en la novela aparecen representados por Ricardo Corazón de León. Pues a mí me pareció Leola un Quijote de la Mancha femenino. Ujú. Y tal vez por eso no. Estaba diciendo a Dani exactamente lo mismo, Mono, que sí tiene como... Como algo del Quijote. Tiene sus aires, claro, el Quijote se burla de Sí. estos. Le faltó que Leola llevara a Rocinante y la bruja que iba al lado llevara Pues tenía igual Sancho Panza, a sí. Fuego y Sancho Panza. a Fuego y a ¿qué? ¿Cómo era que llamaban de la? Al lado, fuego, Sombra. al lado. Sombras. Uno que Igual se ahí llama... está el Quijote y Sancho Panza, y estaba ella y Sancho era la El hada. El hada. Y, Libre. y esa historia que ella cuenta, que habla de un autor que escribe un Chetren de Troyes, el Quijote de la Sí. Mancha se burla de ese. Mm, Entonces sí, hay una relación importante ahí con el Quijote. Sí, la vimos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué propuestas nos traes? Les traigo 3 propuestas, esperen. Dejo de compartir esto y comparto las propuestas que tengo. Entonces, Perdón, Álvaro, perdón, la historia de Robin Hood, ¿de qué época es? también de por esa época, pero más al sur. Esa es más, mentiras, más al oriente de Inglaterra, un poquito más arriba, no tan en el continente europeo, sino sino en las Islas Británicas, ¿no? Entonces, pero también es de por esos lares. Okay. Bueno, entonces les tengo otra historia que también es súper medieval, que sucede en París, es el Jorobado de Notre Dame, ¿no? Como que ahí vemos también las distintas formas en las que cada región desarrolló sus ideas medievales, y como nosotros en la mente tenemos es una mezcla de todas esas, gracias a las películas y la literatura. No, el Jorobado de Notre Dame. ¿Dónde está? ¿Tú que Entonces, señora. nos estás proyectando algo que dice solo en, Sí, 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 solo en el son las opciones que tengo de lectura. Entonces, Ok. esta es de un autor árabe y nos habla en los tiempos de Gaddafi. Gaddafi es época o sea, eso es reciente, 2000 es en el mundo árabe. Creo que no hemos leído nada al respecto y me recomendaron mucho esto. Otro es un clásico de la literatura para volver a Europa y África, se llama El corazón de las tinieblas, es de Joseph Conrad y es como se llega a la mitad del Congo, es casi como una vorágine en África, básicamente es la misma premisa en el siglo XIX. O tengo una tercera opción, este es un novel japonés de inicios del siglo XX, no hemos leído nada japonés que yo recuerde, y está disponible. Esta edición acaba de llegar otra vez a Colombia. Pues esta traducción acaba de llegar a Colombia, a pesar de que es un libro de hace 100 años básicamente. Es de las obras más importantes de él, si no estoy mal, son como historias alrededor de un mismo personaje. Podríamos probar a ver
qué onda con los asiáticos. No sé por cuál quieran votar. Adrián, empecemos con Adrián. Están interesantes los tres. ¿Qué será? Yo me iría más por Solo en el Mundo. Solo Que en el habla mundo. sobre la historia árabe actual. Ujú. Pues no actual, pero sí de los 2000. Me parece interesante echarle una feita. Y doña Delia, Pues también. también. Pero si quieres escoger La hija la que compra el libro. Exactamente. Listo. ¿Cuál es el de la vorágine africana? El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí, sí, ese es más bonito, muchachos. Entonces, Wilson vota por el corazón de las tinieblas, mientras que Adriana y doña Delia votan por Solo en Marce el mundo. también vota por ese mismo del corazón de las tinieblas. ¿Quién, Marce? Sí. Listo, vamos 2 contra 2. Rubiela y Dani. Tú escoges. Yo de primero. La bailarina de Isu para dejarnos la Gaddafi. dos, dos, ¿Cuál, dos. cuál es el de Gaddafi? El de Solo en el mundo. Ese. Listo, los dos votan por ese, va 4 contra 2. Sí, porque leemos juntos. Listo. Julio César. Estoy de acuerdo, Solo en el Mundo. 5 contra 2. Doctora Pilar. Pues a mí los tres me gustan, pero me inclinaba más por la de la bailarina, pero no importa, cualquiera. Voto en blanco. Bueno, la bailarina. 3, La 2, 1, ¿qué? bailarina, la 5, bailarina. 5, 2 y 1. Ajá. Melba, ¿tú por cuál votas? ¿Solo en el mundo? Sí, ¿el árabe? Sí, por el que votaron, por el que ha votado todo el mundo. resto. Sí, señor. 6. Doctora María Clemencia, ¿por cuál? Sí, creo que solo en el mundo. Listo, entonces Solo en el mundo. Fíjense que se consigue en esta librería que se llama ¿Dónde? Casa Tomada. Aunque yo creo que debe estar también en la Librería Nacional, porque esa editorial, pues, Dale, hay mucha influencia. ¿cómo se llama esta? Hisham Matar. Debe estar también en la Librería Nacional. Entonces, pues la pueden conseguir y yo ya la conseguí en PDF. Entonces, pues ahí les mando ahorita. Ay, mentira, no está en la Librería Nacional. No. O en Lerner de pronto, bueno, les mando el link entonces para Casa Tomada. Casa Tomada tiene sede en Teusaquillo. En Teusaquillo, Ah, es Bogotá. es Bogotá. Pero lo mandan súper rápido. Bueno, Solo en el mundo. Vamos a ver si en Lerner está. Sí, sí. está en Lerner también. ¿Listo? Okay. Entonces yo les mando el link a Lerner y a Casa Tomada y el PDF. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Todos, entonces muchísimas gracias por hoy. ¿Cuándo nos reunimos? Ay, cuando nos reunimos, sí. Entonces, un mes cae, en 4 semanas es el 22 de agosto. De octubre. De octubre. O sería al final de octubre, que sería el 29. Yo creo que el 29, chicos. Sí, el 29 me parece. 29, listo. 29. Bueno, 29. Entonces nos vemos el 29 de 22, octubre. 22. Yo les mando el texto hoy mismo. ¿Listo?